Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí estamos haciendo un vídeo especial que, como han visto en la descripción, consiste en dar un poco de visibilidad a autores de la comunidad LGTBI, aprovechando que el día de hoy es 28 de junio. ¿Y por qué se celebra el día 28 de junio? Pues porque fue el día en el que el colectivo LGTBI dijo: hasta aquí hemos llegado, tenemos que parar, tenemos que mostrarnos orgullosos de lo que somos y luchar contra esa represión continua, orgánica que había en aquel momento en Estados Unidos, y decidieron manifestarse de manera pacífica y un poco reivindicar sus derechos como ciudadanos, y a partir de ahí pues explotó todo el movimiento y se hizo extenso al resto del mundo. En el vídeo de hoy voy a recomendar a una serie de autores que pertenecen al movimiento LGTBIQ, algunos de ellos son abiertamente reconocidos, otros no tanto, y en definitiva este vídeo está para mostrar todo mi cariño, todo mi amor y respeto para el colectivo, y para recordar que hay muchísimos autores que escriben terror que pertenecen a la comunidad. Algunos de ellos no han salido del todo del armario, pero es bastante evidente que pertenecían a la comunidad. Y bueno, visibilizar un poco a todos estos escritores que la verdad que merecen muchísimo la pena. Así que comencemos. Antes de empezar a hablar de estos autores, de estas obras y del contenido LGTBI que hay en ellas, pues hay que decir que el género del terror ha sido siempre un medio muy propicio para introducir ciertas ideas, personajes o contenidos que es abiertamente homosexual, pero que debido a las limitaciones sociales de la época, a la represión que han sufrido el colectivo a lo largo de la historia, pues era el único modo que tenían estos autores de hablar abiertamente de esas temáticas sin que los mataran, básicamente. No hay más que pensar en novelas cumbres de la literatura de terror, como puede ser Drácula, o ya ni te cuento con Carmilla, en donde se introduce esa famosa frase del conde cuando dice: dejen a Jonathan Harker, que este es mío. Ahí se estaba revelando un poco las inclinaciones sexuales de Bram Stoker, que aunque no era abiertamente homosexual, pues sí tenía una relación un poquito particular con uno de sus grandes amigos, pero bueno, nunca fue del todo oficial, con lo cual no vamos a meternos dentro de ese follón. El caso es que desde los inicios de la literatura gótica, desde los inicios de la literatura de terror, pues ya teníamos autores abiertamente homosexuales que trataban un poco de contar sus historias, como es el caso de William Beckford en su Batek y sus episodios, en donde era realmente un autor homosexual, pues que aprovechaba pues su literatura para expandir todos sus universos y todas sus formas de enfocar el terror. Incluso el propio creador del género gótico, Horace Walpole, tenía ciertas inclinaciones homosexuales, aunque no fueron reveladas nunca a nivel público. Y también está muy presente en una de mis obras favoritas de todos los tiempos de literatura de terror, que es la del monje, donde Matthew G. Lewis, que también estaba un poquito ahí escondido dentro del armario, pues nos presenta a nuestro cura Ambrosio, que tiene una peculiar relación con su novicio que le acompaña en todos lados y que intenta apoyarlo en todo aquel que él necesite. La verdad que es fantástica esta historia y te vas dando cuenta cómo se van metiendo a través de una historia de terror pues temas que a lo mejor eran demasiado controvertidos para la época. Por supuesto, poco a poco las sociedades se van modernizando, van avanzando y los autores se atreven a ir un poquito más allá y nos presentan obras con temáticas evidentemente homosexuales o en este caso lesbianas, como cuando nos presenta Sheridan Le Fanu esta obra Carmilla, en donde la vampiro Carmilla se dedica a seducir de una manera muy erótica y muy evidente a la joven Laura, que incauta cae en las manos de esta vampira sin darse cuenta que está siendo mordidita. Obras como Carmilla son el impulso necesario para que escritores abiertamente bisexuales, como puede ser Oscar Wilde, escribieran una novela tan fascinante como es El retrato de Dorian Gray, donde nuestro genial personaje pues se dedica un poco a sucumbir a todos los placeres de la vida, con la tranquilidad de que todo el mal se lo va a llevar el cuadro y él puede dedicarse a disfrutar de la vida tal y como al propio Oscar Wilde le hubiera gustado y que por desgracia no pudo realizarla como realmente hubiera merecido. Y como ya habíamos hablado antes, pues Drácula, el propio Bram Stoker, pues coquetea aún mucho con esa idea de que Drácula quiere a Jonathan Harker solamente para él y que no lo toque nadie más. Es que es increíble. Creo que es bastante evidente por dónde iban los tiros, aunque Bram Stoker nunca se declaró abiertamente homosexual. A lo largo del siglo XX muchos autores empiezan a disfrutar abiertamente de su sexualidad, aunque sin reconocerlo públicamente, porque no dejaba de tener siempre la lastra esa de que esto hay que mantenerlo oculto. Pero precisamente la famosa expresión de los felices años 20, después de la Gran Depresión, pues la verdad que eran felices porque la gente disfrutaba un poco de toda la vida, de todos sus conceptos y bueno, también de la sexualidad. Tenemos autores que, sin ser abiertamente bisexuales o homosexuales, pues la verdad que eran bastante evidentes en la época, como puede ser el propio Benson, es uno de los escritores que lo llevaba de manera muy discreta, o el genial y loco Aleister Crowley, que con
con sus coqueteos, con todo tipo de ocultismos, pues daba rienda suelta a cada una de sus fantasías. O incluso tenemos también a Daphne du Maurier, la genial escritora Rebeca, que en el caso de ella, pues ella era un poco bisexual, pero siempre lo negó, tanto ella, lo negaba ella como sus hijos. Pero teniendo en cuenta que su padre directamente quería que ella fuera un chico, ella nunca se sentó muy cómoda con su rol. Ella le hubiese gustado nacer varón e intentar satisfacer las esperanzas de su padre. Y la verdad que aunque de manera muy discreta, pues ella también tenía muchas relaciones. La verdad que se llevaba bastante mal en su matrimonio, pero también tenía unas ciertas amigas pues que la complacían en aquellas cosillas que a ella más le gustaban. También ocurre lo mismo con Hans Heinz Sever, el autor de La Mandrágora y el del famoso relato y maravilloso relato de la araña, en donde pues, este hombre era un mujeriego que se dedicaba a disfrutar absolutamente de todas aquellas mujeres que pudieran presentarse delante, pero que también en sus momentos libres pues se disfrutaba de otra serie de circunstancias que le hacían un poquito más feliz. Pero bueno, vamos a hablar de autores que realmente ya han dado el paso adelante, han salido del armario y no tienen ningún inconveniente en hablar de su orientación sexual. Y vamos a dejar atrás todos este tipo de autores que la verdad que me ha costado encontrar bastante información. En algunos casos está cogido muy de puntillas y he tenido que visitar páginas en inglés sobre todo para intentar confirmar esos datos, así que se queda un poquito más ahí en esa ambigüedad, aunque creo que es bastante evidente, y vamos a hablar de autores que abiertamente pues han declarado ya su condición sexual. El primero de ellos, y la verdad que es archiconocido por todos, es el caso de Clive Baker, que es el autor de Los Libros de Sangre, uno de los libros más violentos, más tremendos que se han encontrado, y que la narrativa de Clive Baker tiene como característica principal que habla de unos mundos subyacentes y ocultos que son paralelos al nuestro, donde pueden ocurrir una serie de cosas un poquito más divertidas que las que ocurren en lo que tenemos alrededor, claro. A Clive Baker le costó, bueno, en los años 70 le costaba a todo el mundo prácticamente, pues, pero le costó reconocer su homosexualidad y a partir de ahí pues empezó a, digamos, a liberarse y a escribir unas obras un poquito más de fantasía, mucho más complacientes, pero hasta ese momento, mientras estuvo encerrado en el armario, pues todas sus obras son absolutamente demenciales, como eran estos libros de sangre, obras tan a reivindicar como puede ser El demonio del libro, como puede ser El juego de las maldiciones, o obras como El gran espectáculo secreto, donde ya Clive Baker pues hace gala de toda su imaginación y para presentarnos historias pues, absolutamente demenciales. Por no hablar de su archiconocida obra, la de Hellraiser, esa criatura del infierno que viene aquí a satisfacer todos nuestros placeres. Es curioso como en el caso de Clive Baker, como en el siguiente autor que vamos a hablar ahora, el hecho de estar reprimido, el hecho de no poder declarar abiertamente su sexualidad, les hacía escribir ciertas obras que eran extremadamente violentas con la sociedad y muy macabras, muy llenas de sangre, muy llenas de insatisfacciones personales, y cómo la literatura de terror sirvió para expulsar todos esos sentimientos y emociones pues, de una manera, plasmarlos a nivel gráfico. Es el caso también de Poppy Z. Bride, autor transgénero que nos escribió obras tan emblemáticas como puede ser El arte más íntimo. No se pierdan nada de esta obra, la verdad, El arte más íntimo, si tienen la posibilidad de encontrarla porque es un poco complicada, pero a través de una obra hiperviolenta, muy desagradable, que telita con las cosas que nos cuenta ella, subyace todo ese texto de la comunidad LGTB al principio de los 80, cuando empieza el SIDA a aparecer en la sociedad y cómo los apartan de la sociedad y cómo ellos tienen que intentar buscar cariño de las maneras mucho más poco convencionales que existen y pasan por las cosas tan tremendas que pueden pasar en una obra como esta. Poppy Z. Bride tiene muchísimas novelas de vampiros, la verdad que absolutamente demenciales, son maravillosas, en donde, pues, por ejemplo, en estos casos, La llamada de la sangre o La música de los vampiros, pues nos muestran a estos vampiros decadentes, hedonistas, que simplemente quieren salir adelante y que la única manera de ser felices es estando al lado de las personas a las que aman, independientemente del género, por supuesto. Es una de las grandes autoras, ya ha conseguido hacer su transformación, ahora es un feliz varón y bueno, parece, por lo que tengo entendido, que Poppy tiene la cabecita ya mucho más serena y está volviendo a escribir sus historias que bueno, estamos todos esperando con muchas ganas que nos presenten una nueva de sus obras. Como los dos casos anteriores, tanto con Clive Baker como con Poppy Z. Bride, pues en sus obras pues podíamos encontrar una violencia soterrada bastante impactante que no tenía ningún tipo de filtro a la hora de plasmarla en sus novelas y que cualquiera que no esté acostumbrado al género pues lo va a pasar mal leyendo según qué pasajes con tanto nivel de detalle. Lo mismo pasa con Bret Easton Ellis, que es uno de los grandes autores, también homosexual, que ha escrito una novela
que todos recordaremos como es el American Psycho, que nos cuenta todas las vivencias de este yuppie de la alta sociedad, un agente de bolsa que se dedica en sus ratos libres pues a complacer todos sus instintos, en este caso sobre todo con las mujeres, haciéndolas pasar un poquito mal y con ciertos coqueteos en algún momento dado en su obra con los hombres, en los cuales pues los desprecia, los rechaza, no quiere saber demasiado de ellos, y con una cierta homofobia en un momento dado en el libro cada vez que se encontraba con un personaje homosexual, en donde él pues intenta reivindicar un poco todo lo que sería las emociones, las sensaciones que ha vivido a lo largo de su vida, pues él aprovechaba para plasmarlas todas de una manera bastante cruel dentro de una obra tan emblemática como es el American Psycho. Otro escritor homosexual que escribía novelas muy bestias, pero que poco a poco, una vez salido del armario, pues ha estado mucho más feliz en su vida y por lo tanto sus obras pues han ido perdiendo ese impacto que tenía pues cuando empezó. Pero no todos los escritores que pertenecen al colectivo pues han estado siempre escondidos en el armario. Hay algunos, como el caso de John Saul, que lleva 32 años casados y felizmente casados, y a pesar de ello pues también escribía novelas bastante violentas, aunque en el caso de John Saul, como podemos ver aquí en Tinieblas, en La segunda hija, en Sombra, tenía un componente común y era que los niños eran las víctimas de sus historias. La verdad que por un lado pues los ponían como los receptores de toda la maldad, pero por otro lado los ponía como los generadores de esa maldad, con lo cual es simplemente una temática que él tenía que les parecía bastante divertida. El Sonámbulos al estima cualquiera de sus obras, en donde la característica que hace que John Saul sea un autor muy reconocido es eso, la maldad inherente al ser humano en los niños. Quién sabe si es porque de niño él tuvo que sufrir esa maldad y a partir de ahí pues decidió plasmarla en sus novelas. Otra de las autoras del colectivo que yo creo que merece muchísimo la pena descubrir es a Kathleen R. Kiernan, que con esta obra, la verdad que es una obra ganadora del premio Bram Stoker, La joven ahogada, pues nos presenta una mezcla increíblemente seductora de terror y deliciosa belleza, en donde una joven esquizofrénica empieza a confundir sus pensamientos, su mundo, los empieza a entrelazar pues con sirenas, con hombres lobo, con un montón de criaturas que van de un mundo a otro, en donde intenta encontrar su propia identidad y su lugar en el mundo. La verdad que es fascinante la literatura de Kathleen R. Kiernan y es una de las novelas que siempre es a reivindicar y que creo que dentro de poco pasará por aquí por el canal. La verdad que vale mucho la pena. Tras hablar un poco de los autores, vamos a hablar de una serie de obras donde el colectivo LGTBI se ve bastante representado, en algunos casos para bien, en otros para mal, pero que en principio son personajes orgánicos en la novela y que tienen importancia de por sí mismos, no por el hecho de su condición sexual. Hay que decir que libros en los que aparezcan personajes LGTBI en el terror tiene que haber miles, pero yo no los he leído todos. Lo que voy a hablar son aquellos de los últimos años que he podido leer, que tengo cierto recuerdo de esos personajes y que creo que merecen muchísimo la pena descubrir. En este caso he traído obras como esta de Sarah Tatlin, la de Ser devorado, en donde nos vamos a encontrar a una pareja de lesbianas que una de ellas pues tiene una pequeña enfermedad mental que hace pues que empiece a tener cierta curiosidad por los buitres y por lo que está mirando a su alrededor. Una novela pequeñita, muy intensa, que se lee bastante rápido, que tiene algunos pasajes sobrecogedores a la hora de leerlos, que puede que no le guste a todo el mundo, pero en este caso las dos protagonistas, siendo lesbianas, la verdad que no tienen ninguna influencia en la trama y simplemente son dos personajes que están ahí y que van a sufrir o a padecer las cosas que les van a pasar en la historia. Algo parecido ocurre en la última novela de Paul Tremblay, En la cabaña del fin del mundo, donde los personajes protagonistas son una pareja de gays que van con su hija a esta cabaña y allí le empieza a suceder una serie de acontecimientos que, bueno, que son los que deberías descubrir en la historia, porque la verdad que es uno de los libros que más me ha gustado en este 2021. Vuelvo a decir que la idea de traer este tipo de libros como es La caña del fin del mundo o Ser devorado no es que los personajes LGTB que aparezcan en la trama pues sean los desencadenantes de la historia, simplemente son personajes que hay que visibilizar como algo de la manera más natural y que le puede pasar a cualquiera una historia de terror como es la que ocurre en estos libros. También ocurre lo mismo en Zombie, aunque aquí sí el personaje homosexual pues es un poquito violento porque no deja de ser la visión de Joyce Carol Oates de un psicópata que tiene como objetivo en su vida conseguir a ese esclavo perfecto, a ese zombie que pueda satisfacer todo tipo de necesidades sexuales y un poco todas sus aspiraciones humanas. Y bueno, no puedo dejar de nombrarla, que para mí ha sido la novela favorita del año 2021, Nuestra parte de noche, de Mariana Enrique, donde uno de los tres personajes principales, Juan, el padre de nuestro niño y un poco el núcleo de toda la historia, pues es un personaje bisexual que, bueno, que va a influir un poco a lo largo de la trama, aunque su condición sexual no afecta para nada en los hechos que acontecen dentro de esta fascinante novela.
Pero bueno, si hablamos de un autor que ha sabido sacar toda la esencia de los personajes homosexuales en sus novelas y además los ha hecho desde el principio de los años 70, es nuestro genial Stephen King, que siempre ha tenido la capacidad para integrar a los personajes sin que en ningún momento dado pues afecte a la trama. Personajes homosexuales, gays y lesbianas en los libros de King hay prácticamente en casi todas sus obras. Pero vamos a hacer un repaso así por encima a estos personajes para que vean la importancia que le da King a la visibilidad de estos personajes. En el propio It tenemos a dos personajes que son fundamentales para entender la trama. Por un lado tenemos a Adrian Mello, que es aquel personaje que nos recuerda que el mal siempre ha habitado en Derry y que a pesar de que hayan conseguido vencer en alguna ocasión a nuestro terrible Pennywise, pues ese pueblo tiene algo que hace que el mal salga a la luz a la mínima de cambio. Acuérdense de ese personaje al que le dan una paliza y lo tiran por el puente simplemente por visibilizar su condición de homosexual y cómo no estaba bien visto en este pueblo de Derry. Pero no solo él, acuérdense de Ricky Tossier, ese niño que estaba siempre contando chistes, que era su manera de enfocar el miedo era siempre a través del humor, pues era un personaje abiertamente homosexual y no veas cómo llora al final de la novela cuando pierde a uno de sus mejores amigos. También en la novela Apocalipsis tenemos a Dinah, es un personaje del que tampoco vamos a contar demasiado, pero es una lesbiana que vive con su pareja, que tiene un carácter bastante potente y que la escogen un poco para infiltrarse dentro de las filas enemigas de Randall Flagg para sacar un poco de información y ver un poco qué es lo que está pasando en el otro lado. Pero bueno, si seguimos hablando de los personajes que han introducido King en sus historias, personajes del colectivo LGTBI, pues son innumerables. Prácticamente en cada una de sus novelas pues ha aparecido, aunque sea de refilón, algunos personajes. Imagínense en el padre Callahan de Salem Slot o de La Torre Oscura, pues es otro personaje. Y bueno, no puedo dejar de recordar que en las últimas obras que ha escrito King también aparecen personajes del colectivo LGTBI. Todo en este caso son personas lesbianas, que la tenemos tanto en Elevación como la tenemos en Después, en donde esos personajes, pues ya te digo, de manera muy orgánica, muy natural, pues son los protagonistas de la historia, sin que en ningún momento su condición sexual sea parte de la trama, simplemente es su sexualidad y no entra en ningún momento en cuál es esa sexualidad. Finalmente me encantaría recomendarles un libro de relatos que salió este año. La verdad que es bastante curioso porque son relatos oscuros escritos todos por personas trans. Es este libro que se llama De Hombre y Hueso y donde vamos a encontrar pues la visión del terror que tienen estas personas trans, en este caso son casi todas españolas o por lo menos de habla hispana, y que la verdad que está publicado por la editorial Egales y es fascinante descubrir la manera que tienen ellos de expresar todos esos miedos, todos esos pensamientos, toda esa vida acumulada pues a través de esos relatos de terror. Así que es muy fascinante este De Hombre y Hueso. Y poco más, hasta aquí está este pequeño homenaje para el colectivo LGTBI dentro de los mundos de la literatura de terror. No he querido mucho más allá con ciertos autores que son reconocidos dentro del mundillo, pero como no se han declarado abiertamente, no han salido del armario, pues tampoco es necesario estar aquí levantando sospechas hacia personas que simplemente no les apetece declarar su condición sexual. Este ha sido un pequeño repaso hecho con todo el cariño del mundo y con todo el respeto para conmemorar este 28 de junio. La visibilidad de todo este colectivo pues no debería ser necesaria, debería ser algo perfectamente integrado ya en una sociedad como la que tenemos en el siglo XXI. Aunque en pleno siglo XXI, en el 2021, soy consciente de que hacer vídeos como este, en el que se aborde esa visibilidad del colectivo LGTBI, me va a generar un montón de críticas y de comentarios negativos, pero bueno, es la demostración perfecta de por qué es necesario hacer un vídeo como este. Pero bueno, esto Gafas y Ojeras es mi canal, les hago el contenido que me apetece. Si no quieren seguirme viéndolo, pues no me sigan viendo, no pasa absolutamente nada, pero uno tiene que ser coherente con lo que piensa y en este caso creo que era necesario traer un vídeo hablando de este colectivo de autores y de obras que yo creo que son bastante a reivindicar y sobre todo a visualizar. Hasta aquí ha llegado este vídeo, denle a me gusta si les ha gustado y compártanlo si creen que es merecedor de compartirlo. Ahí tienen los comentarios para que hablen de lo que les apetezca acerca de este tipo de autores, de esta temática, de cómo enfocar el género y bueno, para echar todo el odio visceral que pueda tener alguno que otro por haber decidido realizar un vídeo como este. También tienen ahí la posibilidad, no voy a eliminar los comentarios, salvo que esto salga de madre y sobre todo si se meten con personas que no soy yo. Me despido ya, esto es Gafas y Ojeras, soy David Calpa, estoy encantado de estar aquí de nuevo con ustedes y nos despedimos hasta el siguiente de los vídeos. Un abrazo a todos y mucho orgullo.